Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de poder meditar la palabra del Señor y poder hacer de ella de gran bendición para nuestra vida. Dios la dejó para que nosotros pudiéramos tener la instrucción de parte de Él de una forma directa para que cada uno de nosotros sepamos qué es lo que Dios desea que nosotros nos podamos relacionar con Él y que podamos tener instrucción. Porque así como dice en Hebreos 1, la palabra de Dios dice de que Dios le habló de diferentes maneras, de diferentes formas a nuestros pasados, a las personas anteriores a nosotros, pero hoy nos habla por medio de la palabra de Dios, por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo, es que Él nos habla a nosotros. Y Él lo que ha hecho es de que ha revelado y ha inspirado a los escritores de este libro que es la Biblia, la cual es la que nosotros nos sirve de instrucción para poder tener una mejor relación con Dios y una mejor comunión con Él y sobre todo poder entender y comprender las grandes maravillas que Dios ha escrito en su palabra y que esas maravillas vengan a impactar nuestra vida y vengan a definir caminos mejores, caminos de acercamiento a Dios, camino de comunión con Él y que nosotros nos inspire a que sepamos bien cómo es que Dios habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas y que ella llegue siempre a ser grande para nosotros. Entonces el tema de hoy es la carga del pecado y vamos a tener como base bíblica Salmo 51:7. Vamos a poner en referencia dos acontecimientos de la palabra de Dios y nos va a llevar a que nosotros podamos comprender que no podemos tomar así a la ligera el hecho de haber defraudado la ley moral de Dios y no preocuparnos al respecto. Nos vamos a dar cuenta que el hecho de que a nosotros llegado un momento hemos cometido un pecado, pero no ha pasado mayor cosa a nuestro alrededor de una forma instantánea, no quiere decir que realmente estemos en una situación difícil, en una situación grave, en una situación donde realmente peligra nuestra vida y lo que está peligrando realmente es nuestra vida eterna, una vida que todos debemos de procurar y todos debemos de mantenerla firme y cerca de nosotros. Entonces, si ya fuimos a la palabra de Dios y nos encontramos en Salmo 51:7, leeremos de la siguiente manera: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Bendito Dios, Padre eterno, estamos, Padre, dirigiéndonos ante ti para que tú puedas ser el que realmente nos des de tu palabra, pongas la semilla en nuestro corazón y que nuestro corazón sea aquella tierra preciosa, aquella tierra que tiene todos los nutrientes, Padre eterno, para hacer germinar tu palabra y que esa palabra llegue a ser viva en nuestros corazones. ¿Cómo agradecemos, Padre eterno, que tú te tomas el tiempo de estar siempre instruyéndonos, siempre alimentando nuestro corazón y tú no te cansas? Por tal razón también nosotros no tenemos por qué cansarnos de buscarte a ti y de acercarnos a ti. Porque si nosotros aquí en la tierra nos cansáramos, ¿cómo va a ser de nuestra vida si la vida eterna, la que se está preparando para después de esta vida, es una vida donde debe ser de solo adoración, de acercamiento y cada instante, cada momento solo es, Padre eterno, alabar al Cordero, glorificar al Cordero y ser alimentados por ti. Gracias, Padre eterno, porque de ya nosotros podemos tener esa experiencia y nos estamos preparando, Padre eterno, para que podamos tener una vida eterna con Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, este acontecimiento que nos está hablando Salmo 51 y versículo 7 y esta súplica que está teniendo el pecador, este pecador que es el rey David, que ha cometido un pecado y ha defraudado la ley moral de Dios, entonces viene él y está exclamando y está diciendo: purifícame con hisopo y límpiame y lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando hablamos nosotros de hisopo no estamos hablando de que ese instrumento de higiene que nosotros tenemos en nuestra casa, sino que hisopo era una planta que crecía en esos lugares y le llamaban hisopo. Era como una especie de arbusto. Ellos cortaban algunas ramas y esa rama servía como para aspiración o para poder servir como brocha, podría decir yo, para que pudiéramos comprender y poder pintar o teñir algo.
Esa planta que se llama hisopo es la que utilizaron los israelitas cuando tuvieron que manchar, voy a decirlo así, con la sangre del cordero, el dintel y también los dos postes, del marco de la puerta, para que cuando llegara el ángel de la muerte, el ángel supiera que los que estaban ahí estaban protegidos por la sangre del cordero, porque habían sido obedientes con respecto al llamado de Dios de que había que hacer eso. Y todo aquel que sea obediente, entonces él recibirá lo que es el perdón del castigo, porque el castigo iba dirigido hacia los egipcios, hacia aquella persona que no estaba siendo obediente a Dios. Entonces, después de haberles explicado que el hisopo, en qué consistía, qué era el hisopo, entonces lo que David está pidiendo es que también con la sangre del cordero, él también pudiera encontrar purificación para su vida, porque él se encontraba contaminado de pecado, se encontraba impuro, había impureza en él, porque la impureza la había adquirido con respecto al pecado que él había cometido, y él corre en auxilio porque se siente que está en riesgo su vida eterna, una vida con Cristo y una vida cerca de Él. Para aquella persona que comprende qué es lo que es el plan de salvación y qué es mantenerse en relación con Dios y las consecuencias que tiene el pecado, sabe de que cuando ha cometido un error, cuando ha cometido un pecado, debe correr a la salvación, debe correr a resolver su problema, porque la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con Dios el Padre, y que si confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí el acontecimiento, para ir poniendo en contexto este mensaje, también sucede de que después de haber cometido el pecado, David, quiero decirle que lamentablemente David no del todo reaccionó rápido. Fue necesario que a él se le señalara el pecado. Fue necesario que a él se le dijera, mira, Dios ha considerado que si no te pones a cuentas con él, entonces tú estarás en graves problemas y en grandes situaciones. Y Dios viene y utiliza al profeta Natán y le explica o le cuenta qué es lo que David ha hecho, qué pecados ha cometido y qué situaciones ha hecho, y le encomienda a Natán que debe de ir al rey David y hacerle ver que él es un pecador. Mire, esto, si nosotros lo tomamos de una forma así rápida y a la carrera, diríamos, bueno, para Natán es fácil porque se le dio una instrucción de parte de Dios y él puede ir allá con respaldo de Dios y hablarle al rey David. Mire, no era tan así de fácil, no era así tan así de fácil de poder hacer las cosas encomendadas de parte de Dios. El profeta tenía que también usar la sabiduría, esa sabiduría que proviene de Dios, para poder hacer el mensaje y llevarlo de tal forma de que él pudiera también evitarse algunas consecuencias de represalias de parte a la persona que se le está acusando. Porque mire, a nosotros no nos gusta ser acusados, a nosotros no nos gusta ser señalados, a nosotros llegado un momento quisiéramos siempre mantenernos que aunque sea que hayamos cometido un pecado, nosotros siempre nos veamos ante las demás personas como alguien que no ha hecho nada, que alguien que realmente se mantiene puro ante Dios. Pero cuando nosotros estamos hablando que es a un rey que se le va a ir a hablar, y esos reyes tenían la autoridad incluso o la capacidad también de poder atentar ante la vida de quien les está acusando o quien les está señalando, y si ellos se sienten también ofendidos, ellos tenían la capacidad de poder reaccionar. Entonces era realmente de tomar en cuenta esas cosas. Pero nosotros también, llegado un momento, si recibiéramos de parte del Señor alguna instrucción hoy en día, también no va a ser del todo así fácil decir, bueno, lo voy a ir a hacer. Se va a necesitar carácter, se va a necesitar convicción, se va a necesitar fe y certeza de que Dios estará acompañando y estará dirigiendo el actuar y el proceder de lo que Él ha encomendado. Entonces Natán va y se presenta ante el rey. Ya pusimos en evidencia
sea que no es fácil de hacer ese tipo de actividades. Entonces hay que pensar bien. Y Natán es sabio en la forma que se presenta ante el rey. Y él, para decirle el pecado que David había cometido, viene y empieza a contarle una supuesta historia. Y le dice, en una ciudad hay dos personas, dice. Una persona es rica y otra persona es pobre. Fíjate que el rico tiene muchas ovejas y tiene muchas vacas. Y el rey David le llamó la atención a esa historia y se concentró y empezó a ponerle atención a Natán. Entonces Natán ya le había dicho que el rico tenía muchas ovejas y tenía muchas vacas, pero el pobre tenía solo una corderita que había crecido juntamente con sus hijos, bebía en el mismo vaso, comía en el mismo plato, así se le describe, y también dormía en el seno de la persona pobre. Pero viene el hombre rico, recibe una persona un caminante, una persona invitada a su casa, pero él, en vez de usar una de sus ovejas, viene él y va y le quita el corderito o la oveja al hombre pobre y la mata para poderle dar de comer a ese visitante. Entonces se enfurece el rey David, y con toda esa furia y todo, porque como había puesto atención lo que le estaba diciendo Natán, entonces se levanta y expresa y dice, ese hombre debe ser castigado 4 veces más de lo que ha hecho, y se merece un castigo 4 veces más. Esto nos lleva a nosotros, que nosotros los seres humanos somos bien duros cuando queremos emitir juicio contra otra persona. Somos bien radicales en la forma que nos expresamos cuando queremos estar señalando que el pecado que ha cometido otra persona. Pero cuando se refiere a nosotros, mejor nos queremos esconder, mejor queremos ver la manera de la que las cosas sean suaves, que no hayan consecuencias, que no hayan esto y esto y lo otro. Entonces actuamos diferente en relación a nosotros. Pero lo sorprendente es que él había caído en la trampa. Él había caído y había recibido el mensaje que Natán realmente quería entregarle al rey David, y le dice, mira, ese hombre eres tú. Definitivamente, si él se había parado para expresar a gritos la condena a esa supuesta persona, quiero decirle que él de repente cayó sentado de regreso hacia la silla del trono, donde realmente él se sorprendió, porque le dice Natán en 2 Samuel 12, 7 al 9, me gustaría que fuéramos a ese pasaje bíblico y viéramos cómo es que entonces Natán se dirige a él de una forma directa, ya no de supuesto, ya no de la forma que se había dirigido a él inicialmente, sino que esta vez se dirige directamente a él y le presenta de una forma directa el pecado, que ya ante la presencia de Dios se encontraba ese pecado. Entonces dice el 7 de la siguiente manera: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Con autoridad se lo dice Natán. Quien te lo está diciendo es Jehová, el Dios de Israel, le dice. Y sigo leyendo. Aquí viene el reproche de parte de Dios. Aquí viene donde Dios le está señalando a David todo lo que él ha hecho por él. Y viene cómo es que él viene y le paga a Dios de esa manera. Y le dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más. Mucho más te habría dado. El 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Dios le estaba señalando a David, le estaba diciendo, mira David, yo he dado mucho por ti, me he entregado bastante a ti, y si tú hubieras considerado que yo lo que estaba dándote a ti era poco, yo te hubiera dado mucho más y te hubiera añadido tantas cosas que realmente hubiera sido sorprendente para ti todo lo que te hubiera dado. Pero el tema aquí, David, es que
tú no tomaste en cuenta mi relación contigo, mi entrega a ti, todo lo que he hecho por ti. Y entonces viene esta pregunta en el versículo 9, que lo que quiere Dios es hacerlo reflexionar y hacerlo que Él también tome responsabilidad y tenga culpa con respecto al pecado. Y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Es un señalamiento directo. Usted puede decir, bueno, pero eso yo me siento tranquilo, me siento relajado, porque eso es algo entre Dios y David. Esto no es conmigo. Bien, mi querido amigo, llegado momento, si usted le falta al Señor, si usted es alguien que no busca la manera de ser agradable ante los ojos de Dios y comete faltas o pecados ante Dios, usted también puede ser recriminado y puede ser señalado de una forma diciéndole, mira, yo ya entregué mi vida en la cruz del Calvario por ti, ya te he justificado, ya te he perdonado tus pecados, ya te he librado de la condenación del pecado y te he dado una vida eterna porque tú me has recibido. Y dice su palabra que el que ha recibido al Hijo tiene vida eterna y el que no ha recibido al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Así que tú has menospreciado todo eso, lo que yo he dado por ti, y tú lo que has hecho has puesto en poco lo que es mi palabra, lo que representa realmente mis mandamientos y el amor que tú debes de expresarme a mí, expresado en la forma de guardar mis mandamientos. Esto es también para nosotros. Esto es de reflexionar. Esto es de poner como ejemplo la vida de David y el señalamiento del pecado de David, para que nos demos cuenta que también es hacia nosotros. Pero todo depende de la reacción de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que nosotros con responsabilidad vamos a tomar ese pecado que hemos cometido y vamos a correr al abogado que tenemos para con Dios el Padre y poderlo resolver? Pero esto también no es para hacer de ello un libertinaje, porque no podemos decir también, bueno, como siempre tendré ahí al abogado, como siempre tendré perdón de mis pecados, entonces yo vez tras vez voy a estar cometiendo faltas o pecado. Pero mi querido amigo, esto tampoco la libertad no es para llevarlo a un libertinaje, es para que llevar una vida santa y agradable al Señor con responsabilidad y con diligencia, y que cada día más y más nosotros entreguemos nuestra vida al Señor, sabiendo que en Él nuestra vida realmente vale, pero sin Él nuestra vida realmente no vale nada, porque Dios siempre perdonará nuestros pecados. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y eso nos lleva a nosotros a Números 14, capítulo 14, versículo 18, para que nosotros podamos ver lo misericordioso que es Dios. Pero también eso nos lleva a una responsabilidad de que esa misericordia no hacerla como algo que realmente del cual yo no lo tome con mucha responsabilidad. Y el 18 dice de la siguiente manera: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí nos está hablando de un Dios misericordioso, un Dios que este plan de salvación, este tiempo de la gracia, es el tiempo donde hay perdón de iniquidad, hay perdón de rebelión, hay perdón de pecados, hay perdón de las personas que realmente se confronten al pecado. Pero mire, que no sea necesario que realmente Dios tenga que hacer todo un proceso para que nosotros realmente reconozcamos nuestro pecado, sino que realmente nosotros en nuestro ser, en nuestro interior, puede ser nuestra conciencia la que nos dé luz a nosotros y nos haga saber que nosotros estamos haciendo cosas que no son agradables al Señor, y con eso basta y es suficiente para que nosotros realmente nos presentemos ante Dios y le busquemos y encontremos perdón para nuestros pecados y perdón para las cosas que estamos haciendo. Hay algo que bien interesante de este pasaje, por eso es que yo quiero volverlo a recalcar o mencionar, cuando dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por ningún modo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre tendremos siempre entenderemos, mejor dicho,
que cuando es que estamos estamos defraudando la ley moral de Dios, o cuando es que realmente estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios y que estamos entristeciendo el corazón de Él. Nosotros tendremos siempre la luz, nosotros tendremos siempre algo dentro del interior, que si ya eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te estará obrando en ti, haciéndote saber que pronto y que no te lleve mucho tiempo el resolver el pecado o la situación que tienes contra Dios, o llegado un momento puede ser la conciencia que pueda estar hablando al corazón o a la mente o al ser de la persona para motivarlo a que él se aparte de esos caminos y que no camine los caminos que lo llevan a la perdición. Entonces en 2 Samuel 12:13 vemos que David confiesa su pecado y pide perdón. Esa parte es bien primordial. Esa parte le pone una forma diferente a las consecuencias que uno puede llegar a tener con respecto al pecado que uno ha cometido. 2 Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Aquí viene la parte de lo que es el juicio de parte de Dios. Cuando nosotros, llegado un momento, pedimos perdón y reconocemos nuestro pecado, lo que nosotros estamos evitando es el castigo de Dios. Estamos evitando el juicio de Dios con respecto de que Dios dice en su palabra que Él tiene que castigar y tiene que definir juicio como consecuencia de los pecados de la humanidad, porque Dios es un Dios justo y Él le dará a cada quien lo que le corresponde. Si es pecador, entonces Él recibirá consecuencias de su pecado. Si es una persona que realmente no le ha rechazado, que ha abierto su corazón y le ha recibido y se ha entregado a Él, entonces Él recibirá vida eterna. Así es nuestro Dios. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, lo que evitamos es castigo, lo que evitamos nosotros es condena y juicio de parte de nuestro Dios. Esta es la parte sabia de parte de David, porque cuando David sabe que Dios lo que anda buscando es que David arregle su situación con Dios, entonces él lo que hace es correr a resolverlo. Y esta es la parte bonita y esta es la parte de ejemplo. No tomar ejemplo con respecto a que David vino y hizo este pecado, sino que tomar el ejemplo de que David cuando reconocía que había defraudado al Dios, a nuestro Dios, él corría a poderlo resolver y corría a poder ponerse a cuentas con nuestro Dios. Entonces, la parte que quiera entonces ocuparme ahorita es la que dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Esta parte donde nosotros debemos estar conscientes que nosotros tendremos consecuencias del pecado. Cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros siempre va a haber consecuencias que nos van a perseguir y nosotros vamos a sufrir esas consecuencias. Esto es como cuando yo le pudiera decir: si usted mete la mano al fuego, usted definitivamente se quemará y tendrá las consecuencias de la quemadura, donde le dolerá, pasará todo un tiempo con esa llaga, donde tendrá que estarse poniendo alguna pomada para cicatrizar, pero de repente también en su piel le quedará la seña de que usted hizo una imprudencia, hizo algo que no tenía que haber hecho, y le quedará la marca ahí de la cicatriz de que usted se quemó por haber metido la mano al fuego. Así también es el pecado. El pecado dará consecuencias, el pecado dejará cicatrices, dejará consecuencias, porque nuestro Dios no es un Dios que malcríe. No, Él no nos está malcriando a nosotros. Él cuando se comete una falta, Él deja que nosotros suframos las consecuencias del pecado para que también nos deje alguna lección, para que nosotros sepamos que nosotros no debemos de proceder de esa manera y debemos, mejor dicho, apartarnos de esas cosas. En 2 Samuel 12:10 su palabra dice de la siguiente manera: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aquí viene la parte: mira, te he perdonado, tú no morirás, le dice Dios en el 13, perdón, en el versículo. En el versículo 13, sí, el versículo 13 le dice a Dios: mira, tú no morirás, tú no tendrás castigo. Pero en el versículo 10 le está diciendo: mira, la espada no se apartará jamás de tu casa y tú tendrás las consecuencias del pecado que has cometido.
Tú tendrás problemas con respecto a que sufrirás las consecuencias. Y si nosotros estudiamos todo lo que es el capítulo 12 y seguimos estudiando el capítulo 13, nos damos cuenta que David tuvo serias consecuencias con respecto al pecado que cometió y con respecto a la situación que tuvo de haber defraudado la ley moral de Dios. Y sabemos muy bien que Dios no le quitó. Vino mucho dolor para David, vino mucho llanto, mucha lamentación con respecto de que la espada que se mantuvo en su casa y él tuvo las grandes consecuencias. Entonces esto nos invita a nosotros que antes de pecar deberíamos revisar que llegado un momento no solo estaremos poniendo en riesgo nuestra vida eterna, sino que también tendremos consecuencias de todas las cosas que nosotros hagamos. ¿Esto por qué le hago realce? ¿Esto por qué lo menciono mucho? Porque me pareciera que el hombre anda pecando, anda en el pecado, anda haciendo diversas cosas, y como no le sucede nada al instante, él piensa que se está saliendo con la suya y no toma conciencia de que la situación está siendo grave, no toma conciencia que es algo sorprendente lo que él está haciendo y que le va a tener consecuencias tan grandes, tan grandes que el cual nunca él ha experimentado las consecuencias que él va a tener con respecto a castigo y con respecto a las consecuencias directas aquí en la tierra con respecto al pecado. Por eso quisiera llevarlos a ustedes el sufrimiento que Cristo tuvo que padecer con respecto al pecado de usted y el pecado mío, para que nos demos cuenta nosotros que realmente el hecho de que nosotros no sufrimos esas consecuencias, el hecho que nosotros no estamos sufriendo esas cosas porque Cristo murió en la cruz del Calvario en sustitución de nosotros, no quiere decir que realmente hubo alguien que se llama Jesucristo que padeció totalmente y en su plenitud el castigo de lo que representaba el pecado suyo y el pecado mío. Y me gustaría que fuéramos a Isaías 54:6 y leyéramos su palabra y nos diéramos cuenta y empezáramos a profundizar y a introducirnos en este mensaje con respecto a que lo que Dios realmente padeció y lo que realmente a Cristo le sucedió por consecuencia suya de sus pecados y también de los míos. El 6 dice de la siguiente manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire qué interesante, un inocente, alguien que no tiene culpa, viene Dios le carga a él el pecado de todos nosotros. Mire qué interesante, sus pecados, mis pecados, con eso ya son bastantes, pero el pecado de toda la humanidad fue cargado en el cuerpo, en los hombros de Jesucristo, y él lo llevó al madero en sustitución nuestra. Pero esta es la parte de los preparativos y de ir llevando a Jesucristo, que él sea culpable o tome la culpa de los pecados cometidos suyos y los míos. En 1 Pedro 2:24 vamos a ir más profundizando y llevándonos a este mensaje a darnos cuenta realmente qué es lo sucedido y qué es lo que pasó. 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Jesucristo llevó el pecado suyo y mi pecado a ese madero. No fue nada fácil. No fue nada así que nosotros podamos decir, eso tenía capacidad Jesucristo. Jesucristo era hombre igual que usted, igual que yo. Él estaba cargando la culpa. Él está llevando en sus hombros, en su cuerpo, todos los pecados, y lo estaba llevando al madero. Sigamos leyendo. 2 Corintios 5:21 nos sigue ampliando y nos sigue diciendo al respecto de todas las cosas. Recuerden que Dios mismo fue que cargó sobre él todos los pecados. Y dice que habiendo sido cargado con todos los pecados, él entonces se presentó en la cruz del Calvario, a ese madero, llevando todos nuestros pecados para hacerlos clavados ahí en ese lugar. Entonces 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él. Usted y yo en este momento deberíamos sentirnos responsables de haber provocado de que alguien justo llevara las injusticias de nosotros. Alguien que no se merecía haber sido castigado, fue castigado por nosotros. Eso es para que nosotros tomáramos conciencia y dijéramos: qué irresponsable he sido yo, cometiendo pecados vez tras vez, rechazando ese sacrificio tan grande que fue llevado en la cruz del Calvario. Entonces, vamos otra vez a Isaías 59:2 y vamos a leer el pasaje de la siguiente manera. Pero vuestra iniquidad, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Detengámonos un ratito. Estamos hablando de un Jesucristo, estamos hablando de un inocente, de un justo, que en este momento, con las lecturas de la palabra de Dios que hemos estado teniendo, lo hemos llevado a que él sea visto como pecado, a él haya sido pecado, Dios lo haya hecho pecado, ¿sí? Y lo haya llevado a que llevara toda la carga y todo el peso que representa el pecado. Entonces Isaías está diciendo que como consecuencia de que él se haya hecho pecado, entonces en ese momento Jesucristo está dividido conjuntamente con Dios. Hay una división. Ese hijo que antes se podía comunicar de una forma directa, de una forma sin impedimento, sin nada que llegado un momento estuviera causando o impidiendo una relación directa, ahorita Jesucristo ya no puede, porque hay una división. ¿Por qué? Porque a él se le ha cargado todos los pecados. Él representa pecado en este momento. Entonces, y lo que ha sucedido también, que el rostro de Dios se ha ocultado, ¿sí? Para no oír más con respecto a las súplicas de Jesucristo. Aquí viene entonces a que vayamos a la cruz del Calvario, que entonces tengamos la lectura de la cruz del Calvario y por qué exclamó Jesucristo y dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento solo en este lugar? Y eso lo encontramos nosotros en Marcos 15:33-34. Siempre mantengamos en nuestra mente que aquí tenemos a un justo que está siendo visto pecador. ¿Por qué? Porque él está siendo culpable de los pecados suyos y los pecados míos. Y esto lo ha llevado a tener una división, una enemistad con Dios, y que Dios oculte su rostro para no oír lo que Cristo pueda clamar en este momento. Entonces el 33 dice de la siguiente manera: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire qué exclamación, mire qué situación. Está Cristo sufriendo las consecuencias de estar teniendo la carga del pecado y sintiéndose que lo que la palabra de Dios dice, que las consecuencias que da el pecado, Jesucristo en este momento lo está sintiendo, lo está experimentando y se está dando cuenta y le está dando sufrimiento es esta situación que está experimentando en este momento. Yo quisiera llevarlo entonces a reflexionar que dice que en la hora sexta hubo tinieblas y pasaron 3 horas, porque hasta la hora novena es que dice su palabra que estuvo en plena oscuridad. Y quiero también ponerlo en contexto que se encontraban ellos al mediodía, donde el sol está en su plenitud. En ese momento entonces hubo oscuridad. Pero esto nos lleva a nosotros también a recordar que cuando hay oscuridad, entonces es porque está por venir juicio, porque ya se está ejecutando un juicio. Y eso nos lleva a nosotros a la novena plaga que experimentó el pueblo de Egipto, cuando dice su palabra que esa plaga fue una oscuridad total, una oscuridad plena. Antes, las plagas,
de la primera a la novena plaga eran solo cuestiones de angustias, cuestiones de ansiedad, cuestiones de que el cuerpo pudiera sufrir las consecuencias de esas plagas. Pero en este momento está por determinarse el juicio de Dios. Y tanto como sucedió allá en Egipto, también sucedió ahí en la cruz del Calvario. Allá pasaron un buen tiempo sucediendo todas las plagas, pero en este momento, en un instante, en pocas horas, Jesucristo está experimentando de una forma rápida el juicio de Dios, el tormento que Dios presenta con respecto al castigo, lo que es el pecado. Entonces, si nos damos cuenta, las plagas anteriores eran aquellas plagas que si las personas creían, ya sea la de granizo, entonces ellos se resguardaban dentro de sus casas, ninguno tenía por qué morir. Si llegado un momento con respecto a las ranas, las langostas, con respecto también al río o las aguas que se formaron en sangre, se transformaron en sangre, y todas esas cosas eran cosas que daban sufrimiento al cuerpo, daban grandes sufrimientos, pero todavía no había consecuencias de castigo severo como lo es la muerte de los primogénitos. Antes de un castigo severo de parte del Señor, viene entonces la advertencia, viene la oscuridad, viene la situación. Así pasó también con Jesucristo. En este momento había oscuridad y en este momento había separación. Dios se había apartado de él, porque Dios no podía estar en la presencia de Jesucristo, porque él representaba pecado. Así como también allá con Egipto, después de esa plaga de oscuridad, vino la muerte de los primogénitos. También, mi querido amigo, recuerde que a partir después de esos 3 horas de oscuridad, vino la muerte del primogénito de Dios. El único Hijo de Dios, el que presentó en sustitución por usted y por mí. En ese momento estaba muriendo el primogénito de Dios por culpa suya y por culpa mía. Así que no digamos que el pecado no tiene consecuencias graves. No digamos que el pecado no nos lleva a situaciones bruscas, a situaciones extremas, como lo es la muerte de un inocente, la muerte del primogénito de Dios presentado en la cruz del Calvario. Eso es para hacernos reflexionar. Esto es para reaccionar y decir: ¿cómo es que yo pueda estar menospreciando la palabra de Dios y no reconociendo que no debo por qué estarle rechazando, sino más bien debo de estarlo invitando a mi corazón y que more en mi vida y que hacer que ese sacrificio valga la pena? ¿Cómo es que también yo, que ya siendo un creyente, ya siendo un hijo de Dios, vengo y menosprecio la palabra de Dios y sigo haciendo cosas que a Dios no le agradan y pienso que yo puedo continuar en esa actitud sin tener consecuencias? Mi querido amigo y hermano, debemos de correr y encontrarnos con Dios y decirle: Padre, perdóname, yo ya he entendido, ya he reconocido lo que está sucediendo y lo que sucedió en la cruz del Calvario. Tú sufriste por mí. La palabra de Dios nos habla que en esas 3 horas, cuál fue el sufrimiento espiritual que Cristo tuvo, cuál fue todo lo que él sintió, porque antes de la hora sexta, cuando no había oscuridad, para Cristo solo era sufrimiento de cuerpo, solo era tormento mental, donde todas esas cosas, señalamientos, injurias que le hacía a las personas, entonces el cuerpo estaba siendo vituperado y estaba siendo castigado. Pero cuando se dio la parte del juicio de Dios, es cuando realmente Cristo sintió el verdadero peso del pecado suyo y el mío. Eso es tremendo. Eso es tremendo a razonar. Eso es tremendo a concluir, donde realmente Dios no es que mermó, y no es que puso en consideración que él era su primogénito. No puso en consideración que él era su único hijo. Dios, siendo un Dios justo, tuvo que castigar, tuvo que definir. Era un juicio penal que ahí se dio. Es un juicio donde se dio un gran castigo. Dios perdonó al hijo de Abraham, pero no más así, no perdonó a su propio hijo, porque él lo castigó y lo hizo sufrir por las consecuencias nuestras. Tal vez allá en el cielo sabremos que Cristo nos cuente en esas 3 horas cuál fue
todo la parte espiritual que Él sufrió, todo lo que sufrió por nosotros, pero es de entender que realmente ahí fue algo sorprendente. Pero mire, mi amigo, ya le puse en evidencia de que cuando hay oscuridad es porque empieza el juicio o ya está ejecutándose el juicio. Sucedió en Egipto, sucedió en la cruz del Calvario. Pero también en Apocalipsis 6:12 está establecido que habrá oscuridad y habrá juicio. Habrá juicio porque Dios castigará y Dios definirá con respecto y parará todo el pecado que ha habido. Y Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Usted depende realmente, si quiere reconocer el sacrificio en la cruz del Calvario, usted depende si realmente quiere correr en salvación de su vida y quiere llevar una vida responsable espiritualmente en Cristo. Entonces, esto me lleva a mí a 3 conclusiones. Me lleva a concluir este mensaje y el número 1 es de la siguiente manera. Todo pecado es confrontado. Debe ser resuelto con responsabilidad. Toda aquella persona que ha pecado tiene la luz y se le confronta y se le hace saber que es malo lo que está haciendo y tendrá consecuencias serias al respecto. Entonces depende de usted qué responsabilidad quiere tomar. Número 2, los pecados son perdonados si son confesados. La consecuencia las vamos a sufrir. O sea, Dios nos quita el castigo, nos quita el juicio de parte de Él por haber pecado. Pero las consecuencias del pecado nosotros la tendremos. Eso es como les decía. Si usted llegado un momento quiere meter su mano al fuego, usted tendrá consecuencias, será quemado y tendrá cicatriz por haber metido la mano al fuego, algo que no debía haber hecho y usted sí lo hizo. Entonces, cuando usted peca, usted tendrá consecuencias y le quedará cicatriz al respecto. Y Dios no le quitará esas consecuencias, pero sí le quitará, si usted lo confiesa, le quitará la condenación. Número 3, todo pecado es castigado con severidad. Cristo, el Hijo de Dios, sufrió con severidad ese castigo. El mundo nunca ha sufrido el castigo que realmente representa el pecado. Pero Apocalipsis 6 le he leído de que sí viene el juicio de parte de Dios, donde a todo aquel que ha sido rebelde, todo aquel que ha llevado su vida pensando que no debe arreglarla con Dios, tendrá consecuencias y castigo al respecto. Así que, mi querido amigo y hermano, o todos los que estamos escuchando este mensaje, si tenemos cosas que resolver, si tenemos cosas que presentar ante Dios, corramos a Cristo y pidámosle perdón. Si usted sabe orar, si usted sabe dirigirse al Señor, platique con Dios y háblele a Él y dígale a Él las cosas que considera que usted no ha hecho bien. Las cosas que usted ha considerado y que ha sentido en su corazón que han sido malas y no han sido agradables para el Señor. Busque al Señor, encuéntrese con Él. No deje que las cosas lleguen a suceder y después sean lamentables para su vida. Busque al Señor mientras Él pueda ser llamado. Llámele mientras esté Él cercano, dice su palabra. Así que haga eso en la noche de hoy. Pero tú, mi amigo, si tú también quieres encontrarte con el Señor y quieres resolver tu situación con Él y no sabes orar, yo de corazón te quiero presentar esta oración donde tú la puedes repetir. Pero si tú también lo haces con un corazón sincero, tú te puedes encontrar con el Señor y tú puedes ser salvo y tú puedes ser parte de los que han clavado sus pecados en el madero, en la cruz del Calvario. Así que repite esta oración después de mí. Bendito Dios, gracias por tu bendición. Gracias, Padre Eterno, porque tu palabra me ha mostrado que yo soy un pecador y que necesito perdón de mis pecados. Padre, me presento ante ti como un pecador y suplico perdón. Y reconozco el sacrificio en la cruz del Calvario. Ayúdame a crecer en ti y estar en tus caminos.
Gracias por todo lo que tú nos has dado y lo que nos has concedido. Inscríbeme en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en mi salvación. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, mi amigo y hermano, si tú has tenido esta oración de fe y te has encontrado con el Señor, porque la palabra te ha llevado a la responsabilidad de darte cuenta que Jesucristo padeció todas las cosas en sustitución tuya, pero si tú no aprovechas este sacrificio de parte de Jesucristo, entonces tú sí realmente tendrás consecuencias de tus acciones. Entonces, si quisieras hacérmelo saber, mándame un mensaje y yo me uniré a ti en oración, espiritualmente te apoyaré para que tú puedas permanecer en una vida cristiana, una vida con Cristo. Gracias a Dios por esta palabra, gracias por este mensaje que Dios ha puesto en el corazón de nosotros. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado, a todos los que nos han tomado el tiempo para estar juntamente con nosotros escuchando esta palabra, y que Dios bendiga nuestras vidas y todo nuestro corazón siempre sea un corazón donde habite Cristo en nosotros. Les esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Seguiremos teniendo un mensaje precioso, un mensaje de bendición de parte de Dios para nuestra vida. Dios les bendiga, pasen ustedes una feliz noche y les veo mañana. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.